La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al capítulo 2 de la epístola de Pablo a los hermanos de Roma, pero ahora le está hablando a todo el mundo, a los gentiles, los romanos, los griegos, los judíos, a todos. Estos primeros 3 capítulos no son fáciles de digerir, porque arremeten contra el alma y el corazón y la mente, y nos hace ubicarnos, y a pensar, y a pasar el sedazo espiritual. Pablo está hablando de estilos de vida, maneras de ser, maneras de vivir. Nos dio un capítulo, el primer capítulo, todo el proceso de desmoralización de una sociedad. Y en este capítulo habla, en cierto sentido, a los judíos, pero habla al ser humano, habla al hombre, a la mujer. Sus estilos de vida. Estilos de vida que cuando los traemos al Señor, empiezan a ceder. Y con la ayuda del Espíritu de Dios, empieza el cambio. Lo viejo va pasando y empieza a generarse algo nuevo, algo en Cristo. Así que Pablo habla de estilos de vida, pero también habla acerca de aquel, en ese caso los judíos, pero podría ser uno, que habiendo venido a los pies del Señor, habiendo confesado al Señor, habiendo nacido de nuevo, piensa que puede seguir viviendo el estilo de antaño. Que como Dios es tan amoroso, todo va. Y que nada va a pasar. Bueno, ahí es donde Pablo empieza con el capítulo 2 a darle. Vamos a ver si llegamos al versículo 4. De todos los versículos del capítulo 2. Lentamente, pero hay que ver cómo Pablo va hablando. Y va desmechando el alma, la conciencia, la mente del hombre, de la mujer. Así que él está aquí hablando al judío que se creía mejor que los demás y juzgaba a los demás. Pero hay muchos de nosotros que no creemos más que los demás. Así que quizás le está hablando a usted, que usted es muy espiritual, muy especial porque usted es evangélico. Y ahora que es evangélico hay algunos que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Así que puedo hacer lo que me da la gana. Nada me va a pasar. A ese le habla Pablo. Así que vengamos a la palabra, vamos a leer 4 versículos, los primeros 4 y a ver si llegamos al final del versículo 4. ¿Están conmigo? Muy bien. Lo leemos los 4 seguidos y después volvemos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, o sea, estilos de vida, es que, según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces tú lo mismo, que tú te escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando, no entendiendo que su benignidad es la que te guía y está allí para guiarte ¿a qué? Al arrepentimiento. Maravilla. Bueno, nos metemos.
versículo 1. Eres inexcusable. No hay persona que tenga justificación delante de Dios. Pero peor tú que juzgas a los demás, porque juzgando a los demás cae en el mismo sentido que tú también eres pecador. Así que te condenas a ti mismo. Te estás juzgando a ti mismo al juzgar a los demás. Porque te pones en un pedestal como que si fueras superior espiritualmente a los demás. Recuerden que Pablo está hablando aquí a los judíos, pero hoy día le habla a todos. El judío porque creía que como era descendiente de Abraham y tenía la ley y tenía los ritos, etcétera, y era el pueblo de Israel, que por alguna razón siendo descendiente de Abraham, que ya era salvo y los demás perdidos. Y Pablo dice, ya va un momentico, tú también eres un pecador. Eres igual que los demás. Así que nos metemos aquí y veamos lo que dice Jesús, lo leímos el domingo pasado, en Mateo, el capítulo 7. Simplemente para meternos y después vamos a Mateo 25. Mateo 7, versículo 1. Déjalo conmigo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Eso le pasa a todo el mundo. Ay, ¿tú te crees algo? Siempre nos ha pasado eso. Tú mides a otro y te mides a ti mismo. Juzga a otro y te juzgan a ti. ¿Qué se cree este? Si yo lo conozco. Este que está metido aquí en esta iglesia llorando. Y yo lo conozco fuera en la calle, se hace. O las otras cosas de la vida. Ok, y con la medida. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ten cuidado con lo que haces. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5, muy bien. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Eso está diciendo, sácala tú de tu propio. Reconoce tu situación antes de estar juzgando a los demás. Y entonces verás mejor, verás bien, para empezar a sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque uno cambia la mentalidad cuando uno saca aquello de lo de uno y uno empieza a ver con más claridad la realidad del otro. ¿Okay? Yo creo que hasta allí llegamos con eso. Ahora vayamos a Mateo, el capítulo 25. Una parábola de Jesús que nos habla acerca de esto, de nuestras maneras de ver la vida y lo que Jesús dice que ocurrirá en aquel día del juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará él en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, ¿qué? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas ¿de quién? De los cabritos. Muy bien. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo que, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos,
o sediento y te dimos de comer, de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué? Me lo hiciste a mí. Fíjense que ellos no sabían que que le estaban haciendo eso al Señor, sino que eso era su estilo de vida, el de ayudar a otros, el de servir a otros. No estaban pendientes, este es de Cristo y le sirvo a este. No, su corazón es un corazón justo, su corazón es un corazón lleno de amor, de bondad, de paz, que su corazón reconocía a los demás, les servía indistintamente. Y no pensando en galardones, no pensando en nada, sino que su corazón justo, bueno, se daba para los enfermos, los de la cárcel, los hambrientos, los desnudos, y así la lista completa. Estos son los que están ¿a dónde? A la derecha. Pase. Ahora sigamos con la parábola y leamos la parábola del resto. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Porque tuve hambre, no me diste de comer, sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Forastero quiere decir extranjero. Estuve desnudo o refugiados, y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, como una cosa natural de servir y amar a los demás, tampoco a mí lo hicisteis. Sigamos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando uno ni se da cuenta del problema de los demás, su mente es ciega, su corazón es duro, no tiene la calidad de vida como para darse cuenta y de respetar y ayudar a su prójimo. Un estilo de vida, una manera de pensar. Se olvida y ni sabe cuál es su conducta. Mientras que la persona justa, la persona buena, es sensible a. Así que uno tiene que revisarse. Eso no quiere decir que pueda atender todos los problemas de todo el mundo, pero sí quiere decir que hay oportunidades de servicio. Y debo de hacer lo que yo puedo hacer y ser sensible a. Quizá la pregunta para usted antes de seguir es: ¿eres sensible? ¿Te das cuenta de los demás? ¿O no te importa? Ellos allá que se salven. No tengo con qué ni tengo tiempo. Yo estoy muy cansado y muy agotado. Y así por el estilo. Nos vamos. Volvamos al versículo 1. Esa es la primera partecita. Leamos el versículo de nuevo. Por lo cual que eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, que te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué? Haces lo mismo. Ya el primer versículo es un bocado, pero seguimos al segundo. Ahora viene lo bueno. Mas sabemos
que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, los que tienen así el estilo de vida, eso fue el capítulo 1, con todas las demás cosas añadidas. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? Según la verdad. Nosotros quisiéramos manipular a Dios y manipular la justicia para evitar el juicio. Por eso usamos abogados. Mira, sácame de este problema, ¿vale? Arregla la ley, búscate algún reglamento por allí para que yo no tenga que ir a la cárcel. Yo me siento libre. De verdad, yo no he hecho nada malo. Le quité prestado unos milloncitos de bolívares que no se los he devuelto. Pero bueno, dije algo que otros dicen que era una difamación. Yo simplemente le estaba dando mi opinión. Bueno, por ahí va la carreta y la vida. No, hombre, yo tenía unos gramitos de cocaína y me agarraron y me metieron en la cárcel. Y yo no sabía que me habían metido 1 kilo de coca en la maleta. Y yo me lo llevaba sin saber. Pero por dentro es que, oye, perdí la gran fortuna de mi vida. El juicio de Dios es según ¿qué? ¿Según qué? La verdad. Y la verdad no es algo que está escrito en papel. La verdad es aquel quien dijo, yo soy la verdad y conozco el corazón humano. Conozco el alma humana. Y mi juicio penetra más allá de lo visible. Puedes parecerte un santo, pero tienes que serlo. Y si no hay un cambio, y si no vives en la verdad, el juicio que soy yo, que hago, y soy el juez, y yo soy la verdad, penetrará a lo más profundo de tu ser y se sacará de allí la verdad, porque yo soy la verdad. Yo soy luz, y yo soy juez, y yo soy justo, y yo soy imparcial, y yo soy igual en mi consideración para otros. No hay en mí acepción de personas, está diciendo Jesús. Wow, entonces vamos a ver algunos versículos allí de la palabra, como vienen. Vamos a ir a primera, más facilito para ustedes. A Hebreos 4, el versículo 12. Este es el Señor que juzga. ¿Según qué? ¿Según qué? La verdad, usted sabe. Aquí hay un asesinato y los jueces dicen, bueno, asesinato, crimen, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, porque uno es los hechos, pero después le pone un psicólogo a ver cómo es la personalidad y cuáles serían sus razonamientos. ¿Qué habría? Es un enfermo mental, esa es la salida de todo, es un enfermo mental. Pobrecito, en ese momento enloqueció y mató a alguien. Pero después volvió a su justo juicio. Es un momento, momentáneo, fugaz. Somos así. Manipulamos las cosas. Perdóneme, quizás sea así, yo sé que puede ser así, pero estoy diciendo cómo es el alma del ser humano y ante la ley, claro, pueden llegar casi a la verdad, pero quien juzga según la verdad es ¿quién? Él. Vamos a lo que dice el versículo 4. ¿Por qué tanto honesto? Porque en el día del juicio final serás juzgado por el gran juez, según quién eres o según quién eres en Cristo. Entonces esto es grave, porque si no ha habido algo que cambie eso en la vida, serás juzgado según la verdad. Veamos lo que dice aquí. Porque sí hay un juicio final. Después que mueras y nos encontremos al final de la historia, habrá un juicio. Y algunos irán a la izquierda y algunos pasarán a la derecha porque están en Cristo.
Ok, léalo conmigo. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Está bien? Así que si la palabra viva y eficaz es así, y usted sabe, porque usted lo ha vivido, que hay momentos en su vida espiritual que la palabra ha penetrado y pareciera que hubiera descubierto todo lo que hay en su vida. Es lo que ocurre alguna vez en un culto. ¿Quién le dijo al pastor mi vida completa? Nadie. Pero el Espíritu de Dios se lo está diciendo. Se lo está revelando. Es para que la persona se despierta y para que reaccione. Dios me está confrontando. Dios me está diciendo que hay esperanza. Dios me está diciendo que hay la posibilidad de una vida nueva. Me está confrontando no para destruirme, sino para salvarme. Dios penetra adentro porque no hay apariencias que nos salven, porque ante Él lo bello no es tan bello. Y así fue Samuel el profeta al escoger a David de entre los hermanos y le pasaron al primero que era muy guapo y hermoso. Y el Señor dice, yo no juzgo por las apariencias. Aquí falta alguien. Ahora fíjense lo que pasó con Saúl y su pecado cuando tomó y no destruyó lo que tenía que haber destruido, que era de los enemigos. Y estaba en camino, sabiendo que había pecado y había tomado el lugar de Dios como profeta, estaba para servir y ofrecer sacrificios a Dios para lograr la paz. Y se acerca a Samuel el profeta y el Espíritu de Dios le revela lo que había hecho Saúl para tratar de encubrir la situación. Y Saúl trata de explicarles y Samuel le dice lo siguiente. Primero de Samuel capítulo, a ver, usted lo tiene. Primero de Samuel 15, versículo 22. Ok, gracias. Y Samuel le dijo que, léanlo conmigo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Antes de ir al versículo 23, los ritos, o sea, las cosas que hacemos como parte del culto son importantes, pero si no son respaldados por la vida, pierden su valor y su significado. Por eso Jesús dijo, si vienes al altar con tu ofrenda y te acuerdas que hay un problema tuyo con otra persona, deja ahí tu ofrenda, vete y arregla tu cosa. Y después ven y ofrece tu ofrenda. O si no, tu ofrenda no tiene un valor espiritual. La otra parte la dice Pablo en 1 Corintios 11, cuando dice, si vas a venir a la mesa del Señor a tomar el pan y el vino, no lo tomes indignamente. Ve y arregla tu cosa y después venga a la mesa y tome el pan y vino, porque algunos que incurren indignamente en la mesa del Señor, duermen, o sea, se mueren. Entonces es importantísimo que uno, oye, hoy es Santa Cena, estoy en paz con todo el mundo, con Dios. ¿Sí? Porque no es simplemente, oye, tomé el pan y el vino. Es mucho más que eso. Sigamos con el versículo 23. Entonces Samuel le está diciendo a Saúl, es más importante primero obedecer y vivir en la verdad que
hacer sacrificios. Próximo versículo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Por qué? ¿Y cuál era la rebelión? Bueno, que él quería aparentar que todo estaba bien y no quería obedecer a Dios. Estaba rebelde. Entonces Samuel dice, como ir a los adivinos es la rebelión porque te estás poniendo en el lugar de Dios, haciéndote pasar por la voluntad de Dios cuando estás caminando en contra de la voluntad de Dios. Y como ídolos e idolatría, ¿qué? La obstinación. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo digo, mi posición es la posición, nadie me cambia y yo sigo como es. Saúl le dijo, yo hice esto y esto, y como yo no creía que tú ibas a venir, yo hice el lugar del sacerdote. En vez de decir, oye Samuel, he pecado, he cometido un error, necesito cambiar. Se justificó obstinadamente. Entonces Samuel le dice, eso es idolatría porque te estás idolatrizando a ti mismo, tu posición, y estás tomando el lugar de Dios. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey más. Dentro de poco se acaba tu reinado, porque estás en pecado. Estás en contra de la voluntad de Dios. Y aunque pasen 10, 15 años para terminar tu reinado, aquí se declara que se acabó tu reinado, porque has pecado contra Dios. Eso es fuerte y es palabra del Señor. Hay muchos otros versículos en Lucas, en Amós, que dicen lo mismo. Dios no vive según las apariencias de uno, Dios vive según el corazón contrito y humillado. A ese Dios oirá. Vengamos entonces, sigamos un poquito más. Romanos 2, versículo 2. Entonces, si estamos en pecado, si nos vemos que no hay cambio de estilo de vida y quiero mi salvación, quiero reconocer que soy pecador y que quiero ser perdonado de mi pecado, ¿cómo lo voy a hacer si soy pecador? Necesito alguna forma de salir porque no me lo merezco ni lo mereceré. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Leamos versículo 24 del capítulo 3 de Romanos. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Lo entendieron? Algunos dijeron, no entendí nada. Ok, vamos a desmenuzarlo. Lo desmechamos. Volvamos al versículo 24. Siendo justificados. Se hace justicia cuando se cancela la deuda y se paga por lo que por lo adeudado. La ley me dice, vas a la cárcel 3 años. Voy a la cárcel 3 años. ¿Ya estoy qué? Justificado ante Dios. Tienes que pagar esto y lo pago. Tal y tal. Me quedo pagado. Igual. Estamos bien. Estamos en paz. Siendo justificados porque el Cordero de Dios en la cruz, siendo hombre y Dios, dio su vida por mí, se hizo pecado por mí, expió mi pecado, y si lo creo como un acto de fe, soy perdonado. Él hace justicia para mí. Él es mi justicia.
Y si yo lo creo y estoy en Cristo, creyéndole a Cristo, soy delante de Dios justificado por la fe en eso. Sigamos, ok. Siendo justificados que gratuitamente. Es cosa de Dios el amor para usted, por mí. Es un regalo, gratuitamente. ¿Te lo mereces? Jamás. ¿Te lo puedes ganar? Nunca. Por su gracia, ¿mediante qué cosa? La redención, ¿qué es qué? En Cristo Jesús. Alguien dirá, ¿y qué es redención? Muy bien, vamos a hacer. Se me quedó un reloj en el parque, me lo quité, estaba allí haciendo ejercicios, etcétera, en el parque, y ese reloj pulsera me la quité y se me olvidó. Cuando volví, no estaba. Pero pasé por una casa de empeño un día y entro y entre todos los relojes estaba mi reloj. Y para redimirlo, tuve que ¿qué? Pagarle el valor que puso la casa de empeño para que me devolvieran mi reloj. Lo compré. Usted estaba lejos de Dios. Yo estuve lejos de Dios. Me perdí. Soy el reloj perdido. Y viene el Señor Jesús y pagó con su vida por mí y me compró y me devolvió de ese lugar lejos del corazón de Dios y me devolvió al corazón de Él, a su redil, a su rebaño. Él me redimió. Él me compró. Él con su sangre derramada me hizo suyo. ¿Lo merecí? No. ¿Me lo gané? No. Es su amor que me alcanzó y me hizo suyo. Leamos otra vez el versículo. Siendo justificados que gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y qué quiere decir propiciación? No sabía lo que era justicia, no que era redención. Ahora me meten una palabra así, propiciación. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a suponer que estás haciendo una torta. Tienes la harina, tienes la levadura, tienes el chocolate, tienes el azúcar, la mantequilla, pero te hace falta un ingrediente. La vainilla. Y alguien viene y me da ¿mi qué? La vainilla. La vainilla es el ingrediente propicio para terminar de hacer la base para la masa de la torta. Jesucristo es lo único propicio, apropiado, para que pudieses ser salvo. Era su sangre carmesí, su sangre apropiada, para que pudieses por la fe acceder a la salvación en Cristo Jesús. A causa de haber pasado por alto, ¿qué? En su paciencia, que me agarró y me alcanzó, por su paciencia y mi fe en la obra de Él, ha pasado por alto, ¿qué? Todos mis, ¿qué? Mis pecados. Así que vuelvo a pecar. ¿O sí o no? Con tal amor, tal justicia, tal acto. Ah, no, si me perdona la próxima. No.
Pero pensamos así algunos. ¿Estamos bien con el versículo 34, 15, 23 y 24, ¿lo entendieron? Ok, entonces volvemos al versículo, ¿qué? Sí, perdón, déjalo ahí. 25, perdón. Ok, pasó por alto los pecados, ¿qué? Pasados. Increíble. ¿Cuántos saben que Jesús les redimió? Te lo voy a decir en segunda de persona singular. ¿Quién sabe que Jesús te o le redimió? ¿Quiénes lo pueden decir? Dígale, Jesús me redimió. Jesús es propicio para mi salvación, mi redención. En la cruz fui justificado. Y lo único que puedo hacer es confiarme a su amor, a su justicia, a su misericordia. Y puedo decir que soy de Él. Soy de su redil, soy de su manada, soy de su rebaño. Y Él es mi pastor. Y con Él nada me faltará. Aleluya, 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 aleluya. Volvamos. Me quedan 2 minutos. Romanos 2, versículo 3. Ok. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y tú haces lo mismo, que tú vas a escaparte del juicio de Dios. No. Ante Él todos somos iguales. Todos tenemos que comparecer ante el juicio, ante el tribunal de Dios. Todos, a menos que lo que acabamos de leer, hayas creído que en la obra de Cristo en la cruz. Si has creído en la obra de Cristo en la cruz, ya te juzgaste. Te juzgaste pecador y acudiste a la justicia de Dios. Acudiste a la sangre de Cristo derramada en la cruz. Acudiste a su amor. Acudiste a su perdón. Él te perdonó. Él te salvó, te cambió, te hizo de nuevo, nueva persona en Cristo Jesús. Eres un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo. Y cuando comparezcas ante el tribunal de Dios, Él dirá, pasa, porque tu vida es una vida nueva y yo te la transformé por el poder de Dios. Por el poder de mi sangre, por la obra de Cristo, y tú la creíste. Pero la pregunta de Pablo para la humanidad es, ya no el redimido, a menos que sigas en la conducta del pasado, como que si nada hubiese pasado, sigues asesinando, o sigues robando, o pidiendo prestado para que sea tuyo, o mintiendo, y sigues un estilo de vida sin una transformación, sigues como en el pasado, o acudes al amor de Dios. Él es tan bueno que Él me las perdona toditas. Eres benigno. Él sabe que yo no puedo cambiar. Hace años una hermanita, una cascarrabia. Y el pastor, es que yo no puedo cambiar. ¿Está diciendo que el Señor no te puede cambiar? ¿Está diciendo que no puedes someterte al Señor que puede transformar tu pensamiento, tu alma y tu corazón? ¿Estás diciendo eso? ¿Que tú estás fuera de las posibilidades de Dios? Si Dios ha transformado asesinos, mentirosos, unos cuantos criminales de cuello blanco, ejecutivos, y pasan y se les descubre lo que han hecho, pero creen que como tienen las apariencias de
bondadosos. Tú sabes, dan un poquito aquí, dan un poquito allá. Oye, ese es generoso. ¿Que escaparás qué? Del juicio de Dios, si no has sido transformado por la sangre de Cristo, no te escaparás del juicio de Dios. Es el único medio por el cual puedes ser transformado por la bondad, por el poder de Dios. Acudimos para escaparnos. Manipulamos la ley para escaparnos del juicio de Dios. Pero no, el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu mentalidad y tu conciencia. Y si no hay una transformación de allí, no escaparás del juicio de Dios. Otros dirán, bueno, yo hice algo, pero nunca me castigó. Así que si no me castigó y yo hice algo, puedo seguir castigando porque nunca me... Bueno, usted sabe cómo es. Se estira la liga y se rompe la liga y caigo en el hueco y tengo que lamer la vida en toda su putrefacción porque menosprecié la benignidad de Dios y su bondad y su paciencia para conmigo. Versículo 4, y aquí terminamos. Estoy ya apurando. Y el domingo que viene seguimos un poquito más. Mire lo que dice Pablo. ¿O menosprecias qué? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Los menosprecia. Como Dios es longánime, nada me va a pasar. Como Dios es paciente, ¿quién sabe si algo va a ocurrir? Nadie sabe que yo estoy tomando un poquitico cada vez de la oficina y desaparecen cosas, pero nadie me ha pillado. Nadie te pilla, pero a la larga hay que rendir cuentas. Y la justicia de Dios, la justicia puede ser larga, pero te alcanza. Menosprecia su bondad para contigo, que te ha dado miles de oportunidades y no las tienes y no le das el honor y el respeto debido. Ignoras que más bien la bondad de Dios, ignoras que la paciencia de Dios contigo, ignoras que la longanimidad de Dios es la manera de Dios de guiarte paso a paso y que conducirte al momento en que por fin puedas decir, me arrepiento. Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Dios ha sido demasiado tolerante conmigo. Dios ha sido demasiado amoroso conmigo. Dios ha sido tan paciente. Antes que sea muy tarde, reconozco que necesito cambiar y aferrarme a su amor y la justicia de Él. Algunos se burlan de la bondad de Dios, pero otros por fin se dan cuenta que esa bondad de Dios es el hilo que te conduce al momento en que te das cuenta, como el hijo pródigo, yo no tengo que estar así, viviendo una confusión y una eterna tristeza y una violencia externa. Me voy a arrepentir, voy a cambiar. No para sentirme bien por un ratico. Yo me acuerdo el testimonio de un muchacho que estuvo en el Hogar Vida Nueva. Yo entré al Hogar Vida Nueva para descansar un rato de las drogas. Y oré y cantaba y me daban de comer y dormía. Y yo pensé que a los 6 meses ya yo iba a volver a la calle. Ya. Repuesto para seguir en mi vida de antaño. ¿Ustedes entienden eso? Lo que estoy diciendo es, pero no,
el Señor te lleva a ese reposo del alma para que te des cuenta y decidas una vez y por todas: voy a seguir al Señor, voy a cambiar, voy así, me doy una vuelta de 180 grados y vuelvo a casa, vuelvo al Señor, me rindo delante de Él y le digo: Señor, solo tú puedes cambiar este pecador, este que ha errado del blanco, pero tú lo puedes cambiar, porque tu amor es eterno, tu amor es infinito, tu sangre cubre una multitud de pecados y tu espíritu me dará el poder para vivir una vida nueva. Aleluya, 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 aleluya. Incline su rostro. Yo quiero que todos hagan esta oración conmigo, todos. Padre, has sido bueno conmigo, has sido paciente conmigo. Tu amor es larga e infinita e infinito. Tú extiendes tus brazos hacia mí, me llamas para que yo vuelva al corazón de Dios, a la casa de Dios. Me doy cuenta que si algo peor no me haya pasado, es porque me amas a mí y me andas buscando, y hoy me encuentras y yo te encuentro. Señor, perdóname, ayúdame a cambiar mi manera de ser con el poder de tu Espíritu. Cúbreme con la sangre de Cristo. Perdóname de mi pecado. Quiero vivir la vida tuya y luego agradarte a ti. Te alabo, Señor. Bendigo tu nombre. Y me declaro hoy vaso de tu Espíritu Santo. Glorificado sea tu nombre para siempre. Aleluya. Soy tu hijo, soy tu hija, parte del rebaño de Dios. Gloria a ti para siempre. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.